Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Procesal, contamos con el doctor Alberto Garay, que nos hablará de recurso extraordinario federal, distribución de la competencia entre el Estado nacional y provincial, la cuestión de la ciudad de Buenos Aires. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, primeramente me presento, soy Antonio Falduti, secretario del Instituto de Derecho Procesal. Le doy la bienvenida a todos ustedes en nombre del Instituto y del Colegio. Y muy especialmente le agradezco al doctor Garay, que sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero se ha prestado gentilmente, como todo lo hace todos los años, a hacer esta actividad con nosotros. Les voy a leer un pequeño currículum del doctor Garay porque es extenso y nos tomaría todo el tiempo de la actividad. El doctor Garay es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magistri en Ligibus en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Visiting Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, director y hasta el 2004 por lo menos director y profesor del programa de actualización en Derecho Constitucional del Departamento de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sigue siendo en la actualidad docente en la facultad, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad Torcuato Di Tella. Es publicista, ha publicado montones de artículos sobre la especialidad. Ha escrito en colaboración con otros autores libros. De su autoría podemos destacar el Recurso Extraordinario Federal, que es el libro que actualiza el libro de Enrique Lino Palacio, cómo interponer un recurso extraordinario y su queja. En fin, el currículum es muy extenso, pero sí estamos ante la presencia de un catedrático muy importante. Es para el instituto, para el colegio, es un verdadero honor contar con su presencia. Y además, por sobre todas las cosas, es una excelente persona. Así que le agradecemos mucho, Alberto, por haberte tomado este tiempo para estar con nosotros. Así que le damos la palabra al doctor Garay. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sepan disimular la generosidad de Antonio en la presentación, que es un poco exagerado, pero de todos modos agradezco enormemente su generosidad. Vamos a hablar hoy, ya que está de moda, nos pareció bastante oportuno ponernos a hablar un poco de jurisdicción federal y combinarlo con el recurso extraordinario. Porque a lo largo de los años me he dado cuenta de que la mayoría de los que estamos hoy aquí y de los que solemos reunirnos anualmente en el instituto, somos gente que litigamos en capital o capital y provincia de Buenos Aires, preponderantemente. Y nuestra visión federal, yo diría, es distinta, muy distinta de la visión federal de la Constitución o la visión federal que por ahí alguno puede tener desde la provincia. Esta visión está un poco, la nuestra, está un poco trastornada porque la ciudad de Buenos Aires es capital federal, además.
Entonces, tenemos una tendencia muy fuerte a concentrarnos en lo que pasa acá y a creer que, bueno, esto es todo lo federal que hay, al punto que a los tribunales ordinarios nacionales se los llegó a considerar federales, cuando federales no son. En Estados Unidos se los llama tribunales de la ley, no tribunales de la Constitución. Porque los únicos tribunales que crean la Constitución son los tribunales federales. Y no se habla en la Constitución de los tribunales de la ciudad que vaya a ser capital. Pero es interesante hacer una retrospectiva y trasladarse al mediado del siglo XIX, cuando se hace la Constitución del 53 y se la reforma en el 60, sobre todo, que es donde se le da una impronta federal mucho más grande, y después ya en el 1994, que se vuelve a dar una impronta más federal todavía. Cuando se hace la Constitución, piensen ustedes que donde estamos ahora era solo un puerto, una ciudad. Era una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros éramos provincia de Buenos Aires. Aspecto que normalmente, sobre todo la gente joven, lo pasa por arriba, porque el tema de la capital federal cubre todo el terreno y cubre toda la imaginación. En realidad yo sería feliz si no fuéramos capital federal, si fuéramos simplemente una ciudad autónoma, y me encantaría que la capital federal fuera otro lugar, como en su momento, si bien inoportunamente se le ocurrió a Alfonsín trasladarla a Viedma, recordarán, en los años 80. No era momento, pero me pareció siempre una idea muy buena, porque permitiría sin duda un desarrollo grande para alguna otra ciudad que no lo tuviera. Y permitiría que nosotros miráramos distinto también el país. Lo cierto es que cuando se piensa la Constitución, se la piensa como organizando un sistema federal, porque primero se dijo, bueno, ha sido un poco nuestra tradición de las autonomías provinciales, y por otro lado el sistema que hoy el sistema más exitoso que hay hoy en cuanto a progreso económico y a progreso institucional es el norteamericano, que son un sistema federal. Somos un país muy grande, Estados Unidos también es un país muy grande, mucho más grande que nosotros. Piensen ustedes que nosotros somos solo un poco más grande que California, la Argentina. Y la provincia de Buenos Aires, más o menos del tamaño de Francia. Entonces, cuando uno toma estas proporciones, dice, bueno, la verdad que somos un país grande, no tan grande como los más grandes, pero somos un país muy grande. Y hay muchas diferentes idiosincrasias entre las provincias, entre sí, entre el norte y el sur, el este y el oeste. Tiene sentido hablar de un sistema federal donde se respeten las autonomías de cada provincia y donde las provincias fueran más que nada artífices de su propio destino. El gobierno federal iba a ser el gobierno que iba a reunir aquellas atribuciones que eran indispensables para que alguien tuviera una sola voz que pudiera diseminarse en el resto del país. Pero recuerden ustedes la idea de Alberdi y de varios que vinieron después, sobre todo unos cuantos constituyentes, que siempre, siguiendo la doctrina norteamericana, pensaron en que el gobierno federal tenía atribuciones y que esas atribuciones eran las que estaban en la Constitución, no había más atribuciones y en caso de duda debía interpretárselas restrictivamente. ¿Por qué? Porque el resto pertenecía a las autonomías provinciales. Eran las autonomías provinciales las que cedían parte de su autoridad
para depositarla en un gobierno que fuera el gobierno que hiciera de eslabón de unión de todos. Así transcurrieron los años. Al principio se respetó el federalismo en Argentina, pero más que nada a partir del transcurrido el primer tercio del siglo XX, con los golpes de Estado, con una tendencia nacionalista muy fuerte que fue creciendo y que fue viendo el país como una unidad sin esas autonomías. Digo con los golpes de Estado, porque los golpes de Estado, al reunirse en los golpistas, Congreso y Poder Judicial y Poder Ejecutivo, y al avanzar sobre todas las provincias e intervenirlas con más militares que reunían en su cabeza Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, obviamente allí no había lugar al federalismo, es decir, era casi un cuartel, si se quiere. Había un orden vertical. Orden vertical que después copiaron algunos y lo hicieron propio, aún dentro de partidos políticos que actuaban en democracia, y que impidió o entorpeció esa autonomía que deben tener las provincias, lo cual fue acompañado también por jurisprudencia de la Corte, que con el correr del tiempo fue cada vez más centralista y fue reconociendo más atribuciones al gobierno federal y cercenando más a los gobiernos provinciales. Solo por citarles un ejemplo, les comento, por ejemplo, en materia de repetición de impuestos, cuando se discutió la prescripción de la repetición de los impuestos provinciales, se dijo que la prescripción de los impuestos provinciales debía estar regida por la 11683, o el Código Civil, porque era un tema de prescripción. Y tema de prescripción como tal estaba en el Código Civil. Entonces, como el Código Civil establecía ciertos plazos de prescripción, bueno, esos eran para todo el país, para todas las situaciones imaginables. Alguien que pensara esto con una mentalidad un poco más federal podría haber dicho, no, mira, eso, el Código Civil en principio está pensado para regir las relaciones civiles. Un tema de repetición de impuestos y de prescripción de repetición de impuestos no es un tema civil. Repetición de impuestos es un tema de derecho contencioso administrativo local, básico. Sin embargo, salvo alguna disidencia desde la Corte de Repeto, en los años 30 para acá, siempre se dijo que era una cuestión de derecho local. Hasta la reforma del Código Civil y Comercial actual, donde se hace la salvedad y se dice que es un tema de derecho provincial. ¿Por qué? Porque las provincias normalmente alteraban los plazos de prescripción, otorgándose a sí mismas un plazo de prescripción más largo, cosa de tener más tiempo para poder cobrar impuestos y que estos estuvieran vivos durante más tiempo. Todo esto produjo degeneraciones normativas importantes, porque por otro lado también hay jurisprudencia de corte que considera como derecho local cosas que debieran ser consideradas como derecho federal, pero que en tren de reconocerles algo, porque a las provincias se les iba quitando todo, más creciendo el tema del impuesto a las ganancias, que originariamente en la Constitución es un impuesto anual y excepcional, que se puede cobrar por una vez y excepcional. Bueno, vean a dónde llegamos, ¿no? Empezó, creo que se llamaba impuesto a las actividades lucrativas en los años 30, y desde entonces para acá rigió ininterrumpidamente. Bueno, esos son impuestos básicamente que debieran ser provinciales. Sin embargo, el Estado federal se lo apropió y dice, bueno, yo lo distribuyo después entre las provincias, y ya vemos cómo lo distribuye. Se termina tergiversando y trastornando todo. Entonces, lleva a una concentración enorme en el Poder Ejecutivo, que es el que quita y da, en definitiva. No quita y da la ley, sino que quita y da el Poder Ejecutivo. Lo que debiera estar establecido por ley.
En el 94, recordarán, se dijo que se iba a sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos. Bueno, en el 94 todavía no se sancionó. Con lo cual, seguimos en estos tires y aflojes del gobierno federal. Volviendo al inicio, a fin de organizar la jurisdicción federal se dicta la Ley 48, que en muchos tramos está tomada de la Judiciary Act de 1789 norteamericana, que es la ley judiciaria de los norteamericanos después de sancionar la Constitución Federal. Organizan el Poder Judicial Federal. Incluso nosotros, acá en 1860, enviamos a un abogado joven, Rafael Manuel García. Por el apellido no lo ayuda para acordarse mucho, porque García hay mucho, pero bueno, era don Rafael Manuel García. Lo mandó Derqui para estudiar el sistema federal norteamericano en 1860, justo antes de que asumiera Mitre como presidente. Este hombre fue a Estados Unidos, se instaló en Washington, estuvo en la asunción de Lincoln como presidente, estudia el sistema, escribe unos artículos que se publican en 1862, le escribe a Mitre, presidente. La vez pasada veía una carta que me mostraba un descendiente de él, le escribe una carta a Mitre diciéndole que por favor le paguen los viáticos, que hace un año que no recibe nada y que se está solventando a sí mismo. Sé que los problemas de viáticos y de pagos a gente que trabaja vienen de hace tiempo. Y escribe 2 o 3 artículos y un libro que se publica en Florencia en 1863, antes de la sanción de la Ley 48. En 1862 se sancionó, es decir, las leyes que regularon inicialmente la jurisdicción federal fueron la 182 en 1858, la 27 en 1862 y la 48 en 1863. En septiembre de 1863 se dicta la 48. La 48 establece la jurisdicción federal, cómo se va a distribuir, qué competencia van a tener los jueces, y establece el recurso extraordinario. ¿Por qué establece el recurso extraordinario? Porque se dijo, bueno, si las provincias van a conservar sus propios tribunales, ¿qué va a pasar en aquellos casos donde en provincia se discutan cuestiones de interpretación de la Constitución o cuestiones de interpretación de leyes federales o de otras normas federales? Si no había un tribunal que tuviera la última interpretación de esas interpretaciones, podía llegar a haber tantas interpretaciones del mismo texto como provincias existieran. Entonces tenía que haber una que unificara. Entonces ahí dicen Corte Suprema Nacional. Eso es la Corte Suprema Nacional y tenemos que hacer un recurso para que estas cuestiones lleguen. Esto se discutió muchísimo en Estados Unidos y acá hay algunas discusiones interesantes repartidas. No todos los debates constitucionales o legales son atractivos. A veces son un poco monótonos, pero de repente tenemos algún constituyente o algún legislador que da la nota, qué sé yo, en el debate de la Ley 182, hubo varios legisladores que tenían una versación en derecho federal norteamericano impresionante. Y pongo el énfasis en derecho federal norteamericano porque entre nosotros no teníamos textos de derecho federal. No había. Había sí los primeros textos de procesal, ya había estado Antonio Castro alrededor de 1830, que es casi el padre de los procesalistas, y que hizo muy buenos trabajos en ese momento, pero estos procesalistas aspiraban a la legislación española, básicamente, que traían de antaño.
Los constitucionalistas querían irse de España. Todo lo que fuera España era mala palabra. Y lo que veían como de mayor avanzada era Estados Unidos. Entonces, tomaban como ejemplo legislación norteamericana. De ahí que toman muchas cosas en la Ley 48 de la ley norteamericana. Por ejemplo, la distribución de competencia federal y el recurso extraordinario. La distribución de competencia federal de primera instancia es además original de la Argentina. La Ley 48, si ustedes se fijan en el artículo 2, inciso primero, se da competencia a los jueces federales de primera instancia de todas las causas que sean especialmente regidas por la Constitución, por las leyes nacionales y por los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando ustedes lo leen en detalle, dicen, ¿qué quiere decir especialmente regidas? ¿Por qué pusieron especialmente regidas? Van a la Constitución, la jurisdicción federal judicial sale de los artículos 116 y 117, ¿no? El 116 dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas regidas por la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir regidas por la Constitución Nacional? ¿Cuándo una causa está regida por la Constitución Nacional? ¿Cuándo una causa está especialmente regida, como dijo después la Ley 48, para darle jurisdicción a los jueces federales de primera instancia, por la Constitución Nacional o por una ley nacional? Estos fueron temas que fue tratando la jurisprudencia. Pero el de especialmente regidas no estaba en la ley norteamericana. Y yo investigué bastante este tema y nunca pude averiguar a quién se le ocurrió poner especialmente regidas. No porque estuviera mal o bien, sino porque es agregar algo a lo que establecía la Constitución, que no estaba en la Constitución. Obviamente repite el verbo regidas, seguimos con la misma discusión, y les aclaro que el mismo problema tienen los norteamericanos. En Estados Unidos, esto que es la jurisdicción federal por la materia, porque es materia, causas regidas por la Constitución, las leyes federales y los tratados, en Estados Unidos la llaman como si fueran las causas regidas. La traducción sería esa. Porque la expresión, el verbo en inglés es que dice arising under, que surjan de la Constitución. Entonces, ¿cuándo una causa está regida por la Constitución o por una ley federal? Tremendo dilema que se fue discutiendo en sede provincial, en sede nacional y en la jurisprudencia de la Corte. Ahora, cuando ustedes van al recurso extraordinario y caen en el inciso segundo del artículo 14, ven que allí se establece que procede el recurso extraordinario cuando en el pleito hubiera estado en cuestión, se hubiera puesto en cuestión la inteligencia de una ley provincial o de un acto ejercido en nombre de la provincia y la decisión fuere contraria, y la decisión fuera en favor de la ley provincial vis a vis la Constitución Nacional o una ley federal. Es decir, se hacía prevalecer la ley federal, la ley provincial, y se decía es constitucional la ley provincial. O se hacía prevalecer la ley provincial frente a una ley federal, y se decía, no, esto está regido por la ley provincial y no por la ley federal. En estos casos, la ley 48 dijo, eso tiene que ir a la Corte. ¿Por qué esos casos tenían que ir a la Corte? Justamente porque hacían prevalecer el derecho provincial frente al derecho federal, independientemente de que tuviera bien o mal resuelta la sentencia. Eso no importaba. Lo que importaba era que no se hacía prevalecer el derecho federal. Y como se sospechaba en Argentina y en Estados Unidos, que las localías eran tremendamente fuertes, también se pensaba que era difícil encontrar jueces en provincia
que fueran a hacer prevalecer una ley federal por sobre una ley provincial, o que fueran a declarar inconstitucional una ley provincial. Entonces, se dice, eso tiene que ir a la Corte. Acá es donde surge el primer problema, y esto es algo que es importante tener presente. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que entre nosotros siempre se dijo que cuando la jurisdicción federal surge por la materia es improrrogable. Es más, cualquier jurisdicción por la materia es improrrogable. Y ustedes dicen, ¿de dónde viene esto? Bueno, probablemente venga del derecho español, no viene del derecho norteamericano. En el derecho norteamericano se consideraba hasta 1875 que si una ley federal no establecía expresamente que su aplicación debía ser llevada ante los jueces federales, la ley federal se discutía ante los tribunales estaduales. Y después llegaba por vía del equivalente al inciso 2 del artículo 14 de la ley 48 que acabo de comentar. Porque si ustedes se ponen a pensar, dicen, bueno, qué raro, siempre acá se dice que la jurisdicción federal por la materia es improrrogable. Es más, la razón de ser por la cual el artículo 75, inciso 12, después de hablar de que es atribución del Congreso la redacción de los códigos de derecho común, después de eso dicen que la interpretación y aplicación de estos códigos corresponderá a los jueces nacionales o provinciales según que las personas o las cosas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones. Así dice casi textual el 75.2. ¿De dónde sale este agregado? Sale de una discusión que hubo en 1860. No estaba en la Constitución del 53. Pero los representantes de las provincias dijeron, si al Congreso le va a corresponder dictar los códigos, entonces los códigos van a ser leyes nacionales. En ese momento decir leyes nacionales era equivalente a decir leyes federales. ¿Okay? Para no confundirnos con lo que vino después. Y si van a ser leyes federales, como la competencia federal por la materia es improrrogable, entonces todo el derecho común se va a litigar en los tribunales federales, con lo cual mis jueces van a ser los jueces de provincia, los jueces municipales, pero ya no van a poder resolver problemas de contratos, problemas de familia, problemas comerciales, porque como va a estar en juego la interpretación de esos códigos y los códigos van a ser leyes federales, entonces se va a ir todo a federal. Esto no era así en Estados Unidos. Pero aquí, teniendo en la cabeza el esquema procesal de los españoles, se pensó de esta manera. Por eso es que se hizo ese agregado. Pero no se tocó el inciso 2 del artículo 14 de la ley 48. Y entonces, al no tocarse el inciso 2 del artículo 14, acá lo tengo escrito, esperen que lo leo porque no lo dije textual. Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. Es decir, ¿qué casos? Si la jurisdicción federal por la materia era improrrogable, ¿cómo iban a darse casos del inciso 2 viniendo de tribunales de provincia? Si se cuestiona la validez constitucional de una ley de provincia, con esa mentalidad, eso tenía que irse a federal, no podía quedar en la provincia. Bueno, lo cierto es que hay alguna forma en que todavía esto sea salvable, porque puede darse el caso de que incidentalmente en sede provincial se plantee la inconstitucionalidad de la ley en la que se apoya el actor, por ejemplo, para demandar al demandado. Y en ese caso, primero habrá que resolver qué dice la ley provincial y después habrá que ver si lo que dice la ley provincial es contrario o no a la Constitución Nacional o a una ley federal. Entonces, en una situación así, obviamente,
el caso va a llegar por vía del artículo 14. Es decir, no es un caso que el tema federal es toda la discusión que va a haber en el caso, pero va a ser un pedazo de eso. Y entonces aquí viene a cuento lo que decíamos antes del artículo 2, inciso primero de la Ley 48, cuando hablamos de especialmente regida por la Constitución Nacional la competencia de los jueces federales de primera instancia. Es decir, si el caso no está especialmente regido por la Constitución Nacional, el caso se va a discutir en los tribunales de provincia o en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los ordinarios de la capital hasta que no sean tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Esto que no es un punto muy trillado ni muy fácilmente aprehensible, porque tiene su complicación, llevó con el correr de los años a muchas simplificaciones y con la influencia del derecho francés en el derecho administrativo, la idea de jurisdicción federal se fue, más los golpes de Estado, como les dije antes, más el centralismo de muchas cortes y de muchos jueces y de muchos gobernadores de provincia, porque no hay que olvidarse que en el Congreso el 90 y pico % de los legisladores son gente de provincia. Y las leyes que se hacen en el Congreso las hacen preponderantemente y mayoritariamente gente representante de provincia. Con lo cual, si hay leyes centralistas, es porque ellos hicieron las leyes centralistas. De aquí que cuando uno vuelve a la realidad, con la influencia del derecho francés, Francia es un país unitario, no es un país federal. Entonces, si yo voy a ser un administrativista que me fijo en Francia, tengo un problema medio esquizofrénico en la cabeza, porque si el derecho administrativo es la faz práctica del derecho constitucional, como decía Alberdi, tengo el derecho constitucional federal y el derecho administrativo unitario. Y por eso la tendencia que tienen muchos administrativistas, yo diría casi todos, de favorecer tanto y ampliar tanto las atribuciones del Poder Ejecutivo. Es impresionante cómo amplían las atribuciones del Poder Ejecutivo a los administrativistas. Pero lo cierto es que en esto, cuando uno vuelve a los conflictos, se traban discusiones como pasó ahora con el conflicto entre los padres o las fundaciones que litigaron en los tribunales de la ciudad la inconstitucionalidad del decreto 241, el que impedía la presencialidad en la enseñanza escolar en la ciudad, en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires es lo que nos interesaba. ¿Qué pasaba en ese tema? Si usted ve en la demanda, no en la demanda, ven la sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, van a advertir que la demanda está montada sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y dicen, miren, según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia de la legislatura dictar las normas relacionadas con la enseñanza. Según la propia Constitución, es competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires el tema de la enseñanza. Hay una resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que elaboraron un protocolo para que hubiera clases presenciales en el decreto 235, que sigue el lineamiento del decreto nacional 235. Y ahora aparece este decreto que viene a oponerse y a meterse en atribuciones que son de mi ciudad, de mi legislatura, y se mete en problemas de educación de mi ciudad y de mi legislatura. Entonces demandan al Poder Ejecutivo de la ciudad, al jefe de gobierno,
para que haga cumplir la resolución del Ministerio de Educación y de Salud local y la Constitución de la provincia, porque el decreto era inconstitucional. Es decir, ustedes tienen en la demanda que presentó esta fundación, por un lado, interpretación de derecho local y por otro lado, interpretación de derecho federal. Es decir, así en principio es el tipo de caso que puede ir a la Corte el día de mañana por el inciso 2 del artículo 14. Alguna gente dice, no, pero lo que pasa es que el Estado es el demandado. No, el actor no demandó al Estado. Y hay jurisprudencia de corte que dice que cuando ustedes tienen un conflicto de competencia, tienen que estar a cómo el actor planteó la demanda, no a cómo podría haberla planteado. Es más, si ustedes siguen leyendo esa decisión, que tiene algunos errores, para mi gusto, van a advertir que lo que están planteándole al jefe de gobierno los actores es que si no hace lo que ellos piden, estaría incurriendo en una inconstitucionalidad por omisión, que creo que es Agüez quien más escribió de la inconstitucionalidad por omisión. ¿Por qué? Porque estaría omitiendo defender la autonomía de la ciudad y atacar el decreto. A su vez, la ciudad ya se había ido contra ese decreto en jurisdicción original. Pero me interesa esto que ustedes dicen, bueno, pero el Estado entonces no iba a ser parte. No, no. El Estado podía presentarse en ese expediente. De hecho, el Estado actuó bastante mal, según el Código Procesal, porque le pidió declinatoria al juez de la ciudad y le pidió inhibitoria al juez federal. Así, el juez federal se presentó y dijo, usted tiene que dejar esta causa y mandarla a federal, porque está en juego la inconstitucionalidad. Al juez federal le dijo, pídale la causa al juez de la ciudad, y el Código Procesal dice expresamente que si se usa una, no se puede usar la otra. O inhibitoria o declinatoria. Si el Estado Nacional se hubiera presentado en la ciudad y hubiera dicho, yo tengo que ser parte en este expediente, cosa que nunca dijo, y porque yo soy parte, esto tiene que tramitar en federal, a la ciudad no le hubiera quedado más remedio que mandarle el tema a la ciudad, a la justicia federal, perdón. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el Estado Nacional es parte, entonces ahí es jurisdicción federal por las personas. No hay lugar a discusión. Si el Estado no puede litigar ante los tribunales provinciales o ante los tribunales locales, tiene un fuero específico para litigar, que es el fuero federal. Y en el fuero federal se iba a discutir los alcances de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los alcances de la Constitución, si estaba en los alcances del decreto frente a la Constitución Federal, para determinar si el decreto estaba avanzando sobre la autonomía de la ciudad. Te dicen, pero un juez federal puede interpretar una norma de la Ciudad de Buenos Aires en una provincia. Bueno, cuando la competencia federal surge por las personas, sí. Hay un artículo que también cayó en el olvido, pero está vigente, que es el 21 de la Ley 48, que expresamente establece que los jueces federales, para resolver, van a tener en cuenta primero la Constitución Nacional, las leyes, los tratados, las constituciones de provincia, las leyes de provincia. Este artículo fue tomado casi calcado, tiene una trampita de traducción de la Judiciary Act de 1789. Y la trampita de traducción es que acá se tradujo las leyes de provincia y en realidad
en la Judiciary Act se habla del common law, no de las leyes de provincia. Y el common law es la jurisprudencia, digamos, y las leyes de provincia. Lo cual generó en Estados Unidos toda una discusión que duró 90 años. Cuando la empezó Story y la terminaron en 1930, son dos casos famosos, así, las puntas. ¿Y por qué? Porque cuando un juez federal tiene que interpretar la legislación provincial, pongámosle, y podría pasar entre nosotros también. Si yo tengo que interpretar una ley de la provincia de Buenos Aires, ¿y qué tengo? ¿Mi poder de interpretación libre por el método de interpretación que yo elija? ¿O tengo que estar a cómo esa norma ha sido interpretada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? En Estados Unidos, después de 90 años, que es un país con un federalismo bastante más fuerte que el nuestro, se dijo, no, usted no la puede interpretar como a usted se le dé la gana, porque entonces puede llegar a haber dos filas de jurisprudencia de la misma ley de provincia o estadual de sentido contrario. ¿Por qué? Porque los federales la interpretan de una manera y los provincianos la interpretan de otra. Entonces dijeron, no, si está interpretada por el Superior Tribunal Estadual, usted tiene que estar a la jurisprudencia del Superior Tribunal Estadual. Acá yo defendería el mismo principio en realidad. Si un juez federal tiene que interpretar una ley de provincia, bueno, que vaya y se fije en la jurisprudencia de la Suprema Corte, como la Suprema Corte viene interpretando esa ley. O sea, no es una ley propia. Y realmente puede haber 10.000 cosas que un juez de provincia vea en una ley que no la va a ver un juez federal. Pero bueno, son, si se quiere, sutilezas. Hay algunos fallos en Argentina de esto, son perlitas, pero algunos hay. Generalmente se lo engloba todo, se lo confunde, y la solución suele ser centralista, no suele ser en favor de las provincias. A excepción, que es realmente una excepción, del caso reciente de gobierno de la ciudad con Estado Nacional de la Corte, donde es la primera vez que yo veo que se pontifican el federalismo y la decisión es a favor del federalismo. Nosotros estamos yendo, generalmente estamos viendo muchísimas sentencias, históricamente, que se pontifica en favor de determinadas cosas que son vistas como buenas, pero la solución es totalmente la contraria. En el caso Sojo, que en definitiva a Sojo lo dejan preso, es donde se dijo que la Constitución era el paladio de la libertad, y todo el mundo repite, como se hizo en el caso Sojo, que la Constitución era el paladio de la libertad, sí, pero Sojo fue preso. Y como esos hay muchísimos casos en nuestra jurisprudencia. Empiezan, generalmente, cuando se empieza el fallo, son todas maravillas, en favor de federalismo, y la historia, y las provincias retuvieron, pero después la mayoría de los fallos, todos son en contra. Bueno, el primero que yo veo en mucho tiempo, el otro fue el que dictó la Corte justo antes de que asumiera Macri, el de la coparticipación de las provincias, que debían el 15%, estaba Córdoba, San Luis y creo que Corrientes. Fue en diciembre o noviembre del 2015. Ese fue una bomba atómica. Pero bueno, allí de nuevo la Corte falló en favor de las provincias. Y en este caso, en la ciudad, realmente, bueno, la gente no presta atención a la Constitución y a los debates constitucionales, pero si nosotros prestamos atención a la Constitución, allí se creó una sociedad-estado, que fue la ciudad de Buenos Aires. Como dicen ahora, ciudad federada constitucional, creo que la llaman, porque así se la llamó en los debates constitucionales del 94. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 129 de la Constitución, la libertad
que le dan a la ciudad es realmente impresionante. Dicen, la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo. Hagan, más o menos, la síntesis de ese artículo es hagan, no vayan en contra de la Constitución, pero hagan. Y por eso es que la Corte repite muchas veces, y francamente en esto creo que tiene razón, dice muchas veces, tiene un trato semejante, similar, equivalente al de las provincias. Y sí, las atribuciones que tiene la ciudad son muy semejantes, no decimos iguales porque no son exactamente iguales, pero son muy semejantes a las que tiene una provincia. Y no puede hacer lo mismo que no puede hacer una provincia. Y si el gobierno nacional se quiere meter dentro de la ciudad de Buenos Aires, la tiene que intervenir como a una provincia. Sí. Hay muchas semejanzas de este tipo, ¿no? Pero bueno, este tema es, yo diría, un gran tema que tuvo algunos grandes autores. Hubo un libro extraordinario de jurisdicción federal, que fue el libro, que así se llama, Jurisdicción Federal, de Jorge Gondra, que era un asesor de Cámara o fiscal de Cámara de La Plata. Extraordinario libro. Luego vinieron obras más modernas, no sé si son tan claras como las de él, pero hay trabajos importantes como el de Ricardo Haro y Silvia Palacio de Caeiro, los dos cordobeses, que han escrito sobre jurisdicción federal, que es interesante porque tienen la visión de alguien que lo ve desde una provincia. Y creo que es importante verlo en una provincia. Antonio María Hernández, cordobés también, que ha escrito mucho de federalismo, creo que debe ser el que más sabe de federalismo entre nosotros. Y que esta idea de federalismo en realidad va a contrapelo de nuestra historia de los últimos 80 años, te diría, 90, porque es básicamente la partición del poder. Es partir el poder en tantas provincias y ahora la ciudad autónoma como existen, y solo dejar parte del poder en el gobierno federal. Y nuestra tendencia, nuestra educación, lo que hemos vivido en los últimos años, es al revés. Es gran parte del poder lo tiene el gobierno federal y el resto son restos que le van quedando a las provincias. Esto es un círculo vicioso, porque el gobierno federal lo construyen las provincias o los representantes de las provincias. Las leyes, el presupuesto que sanciona el Congreso, que es el motor para tener un Estado tan grande como el que tenemos, es sancionado por los legisladores de toda la provincia. Entonces, en definitiva, viven criticando lo que ellos mismos hicieron, pero nadie se hace cargo de que lo hizo. Este país es tremendo. Y no estoy hablando aquí de partidos políticos, estoy hablando de todos los partidos políticos, si se quiere. Nadie se hace cargo de lo que pasó, como en tantas otras cosas. Bueno, para terminar, esto del inciso 2 del artículo 14 de la ley 48, del recurso extraordinario, es lo que se llama en requisitos del recurso extraordinario la satisfacción del recaudo de resolución contraria. ¿Resolución contraria a qué? Al derecho federal. Es decir, cuando está planteada la inconstitucionalidad de una norma provincial y la decisión es a favor de la norma provincial, esa decisión es contraria a la inconstitucionalidad que se había planteado. ¿Ok? Esta idea de resolución contraria está en el inciso 1, cuando estamos interpretando una ley federal,
Y está en el inciso 3, que son cuestiones de validez, ¿no? Que son cuestiones de interpretación, no son cuestiones de validez. El inciso 1 y el 2 son cuestiones de validez de normas frente a la Constitución Nacional. El inciso 3 son cuestiones de interpretación de normas federales, sea la Constitución, sea un tratado, sea un decreto, sea una ley. La Constitución, la ley no le dio a la Corte toda la competencia que podría tener. Y esto es otra cosa sobre la cual quería poner énfasis. La Corte podría tener una competencia mucho más grande. Esta idea de resolución contraria le quita materia a la Corte. Y en una época, por ejemplo, Imas escribió, estando vigente la Constitución del 49, que esta idea de la resolución contraria no era muy buena idea porque podía ocurrir que no hubiera resolución contraria, pero que la interpretación que se hacía para condenar la inconstitucionalidad de una ley provincial fuera equivocada. Podía ocurrir que en sede local se interpretara mal la Constitución y en base a esa mala interpretación decían que una ley provincial era inconstitucional cuando en realidad no lo era. Este tipo esta posibilidad para los constituyentes y los legisladores fue algo realmente que no se lo plantearon. Les pareció que nunca podía ocurrir esto, de que una ley provincial pudiera ser declarada inconstitucional cuando en realidad no lo era. Y esta idea que desarrolló Imas llevó a los constitucionalistas y a algunos procesalistas a decir, bueno, en realidad esto de la resolución contraria es relativo, porque puede pasar eso. Y puede pasar eso también con el inciso 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos todo por el inciso 3. Lo cual hizo estallar el inciso 3, si ustedes se fijan, en la jurisprudencia actual de la Corte, muchísimos casos entran por el 3 que no podrían entrar por el 1 o por el 2. Y ustedes dicen, no, pero entonces, si lo que no puede entrar por el 1 o por el 2 lo meto por el 3, ¿para qué tengo el 1 y el 2? ¿Sí? Porque no se mezcló la idea y tratan el 3 como si el 3 fuera sobre cuestiones de validez, y el 3 no es sobre cuestiones de validez, es sobre cuestiones de interpretación. ¿Sí? Ustedes dicen que esta ley federal quiere decir A, y yo digo, no, en realidad quiere decir Z. Pero ninguno de los dos estamos diciendo que la ley es inconstitucional. Son interpretaciones. Para eso está el 3. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, de un tratado, de una ley hubiera sido puesta en cuestión, la inteligencia es la interpretación. Y la decisión es contraria a una de las partes que dijo para mí quiere decir A y el otro dice para mí quiere decir C. Bueno, no sé si le generé más confusión de la que esto merece. Es un tema problemático el de la jurisdicción federal y su cruce con las jurisdicciones provinciales o locales. Pero bueno, si quieren, seguimos hablando en base a las dudas que ustedes tengan. Doctor Garay, sí. Un lujo la explicación. En poco tiempo se resumió todo lo que en varias semanas se está debatiendo. Bueno, yo creo que es por tu apellido. Es la sangre procesalista. Sí, no. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Qué opina usted de lo que se está debatiendo, de los superpoderes que le quieren dar al Poder Ejecutivo en materia de todo lo que se está discutiendo en pandemia y para mí pasar por encima a la Corte Suprema cuando se dictó el fallo? Creo que el Poder Ejecutivo se está basando en el artículo 76 de la Constitución, porque dice que la pandemia viene a ser como una emergencia y que todo, no sé qué opina usted de que todas las decisiones las tome un solo poder, estando el Poder Judicial de por medio. O sea, la materia de debate de los superpoderes que quiere tener el Poder Ejecutivo en este momento.
Una cosa son los superpoderes y otra cosa es la delegación. Esta idea de superpoderes viene de la época de Menem. Menem fue el primero, después de... Yo creo que nadie tuvo lo que él tuvo, salvo los varios gobiernos posteriores. Se hizo sancionar leyes de superpoderes donde se le delegaba un montón de atribuciones, en principio hasta el 94 ilimitadamente. Y entre esas delegaciones, por ejemplo, está la posibilidad de alterar partidas presupuestarias. Para lo cual uno dice, bueno, ¿para qué aprobamos un presupuesto? Si después va al Poder Ejecutivo, es decir, al Poder Ejecutivo no le importa en definitiva el presupuesto que se apruebe, porque si él tiene delegada la posibilidad de cambiar el destino de las partidas, ya está, no me va a limitar en nada lo que resuelva el Congreso en esa materia. No es que yo resuelvo determinada, por ejemplo, en materia presupuestaria, determinada partida para esto, y después el Poder Ejecutivo reglamenta ese esto y lo hace más chico, más grande, más ancho, más finito. No, directamente lo saca y se lo destina a otra cosa. Para mí ese tipo de superpoderes es terrible, porque es a la larga darle todo el poder a una sola persona. La delegación me parece que puede ser algo que sirva. Todas estas son cosas que se hacían antes de hecho y que ningún tribunal las condenaba constitucionalmente. Se las condenaba en los diarios, se las condenaba en los artículos, se las condenaba en los libros, pero las hacían igual. Entonces se decidió en el 94 incorporarlas, decreto de necesidad y urgencia, delegación legislativa, pero poniéndole límites. En materia de delegación, por ejemplo, es muy interesante cómo en el 19, diciembre del 19, se dictó una ley de emergencia que es ley de emergencia de todo, ¿no? Estamos en emergencia en todo. Emergencia financiera, económica, de salud, todo lo que imaginemos estaba en emergencia. Votada por todos los partidos, y se sanciona esa ley. Curiosamente, obviamente, no se habla de COVID, porque en diciembre del 19 no había llegado todavía el COVID. Tampoco se habla de dengue, que ya había dengue. Tampoco se habla de chikungunya, había chikungunya. Se habla de sarampión, la emergencia del sarampión. Esa ley de emergencia sirvió para que el Poder Ejecutivo atacara la pandemia, cuando ni siquiera la preveía. Pero bueno, sirvió para eso. Pero esa ley de emergencia delegaba atribuciones en el Poder Ejecutivo por el plazo de un año, hasta el 30 de diciembre del 2020. Pasó el 30 de diciembre del 2020 y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no renovó la delegación. No lo renovó en enero, ni en febrero, ni en marzo. Y el Poder Ejecutivo, en abril, él prorrogó la delegación. Lo cual jurídicamente es un dislate, básicamente por dos razones. Una, yo no puedo prorrogar una una delegación que caducó, está vencida. Dos, yo no soy la persona constitucionalmente habilitada para prorrogar la emergencia. Es el que me dio la delegación, nunca el delegado. Así que esto lo veo problemático la confrontación con la Corte, porque el sistema es así. Es decir, la Corte y los tribunales van a fallar cosas que a mí no me gusten. Y sí, es así. En todos los sistemas que existe este tipo de control judicial de constitucionalidad, las reglas de juego son esas. Y tengo que ver, bueno, qué es lo que me dice la Corte para, dentro del marco que me da la Corte, encauzarlo.
Es decir, la Corte tampoco le cerró todas las puertas al Poder Ejecutivo. Si ustedes miran en detalle, la Corte se metió con el tema de autonomía, pero no habló del DNU, no dijo nada del DNU. Personalmente creo que no dijo nada porque les debe haber resultado más fácil ponerse de acuerdo en autonomía que en DNU. Y en validez del DNU, porque en realidad toda interpretación de un decreto de necesidad y urgencia, de arranque, es en contra. Porque la Constitución lo establece así. Los decretos de necesidad y urgencia presuntivamente son inconstitucionales, son nulos. La primera parte del 99, inciso 3, lo dice. Son nulos de nulidad absoluta el ejercicio de atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, a menos que urgencia, que no se pueda sancionar una ley, lo dice expresamente la Constitución. ¿Y por qué tanto decreto si está funcionando el Congreso? ¿Por qué no lo puedo hacer por el Congreso? ¿Sí? Esto es para mí lo inexplicable, que lo veo en muchos gobiernos, y es que pueden hacer las cosas como marca la ley, pero las hacen como la ley dice que no se pueden hacer. ¿Por qué dice la ley que no se puede hacer en este caso? Porque no quiere concentrar tanto poder en una sola persona. Quiere que se discuta en el Congreso y que salga lo que salga. Las leyes de juego son estas. Entonces, en principio esta confrontación con el Poder Judicial me parece gravísima. La aprobación por parte del Senado del decreto 241, que es el mismo que acaba de decir la Corte, que se opone a la autonomía de la ciudad, me parece grave. Es decir, los poderes del Estado no pueden hacer caso omiso de lo que dijo la Corte. Y sí me parece que, bueno, que para mi gusto, uno cuando interpreta una sentencia debe limitarse a la cuestión que se discutió en esa sentencia. Mucha gente por ahí podría estar tentada de decir, bueno, entonces a partir de ahora hay cosas que pueden proyectarse un poco más, pero yo sería prudente, porque además los problemas del poder político con el poder judicial en Argentina arrancaron, yo les diría, 1930, del 30 para acá. Entonces son 80 años, 90 años de ataques del poder político sobre el poder judicial, de un poder político que no está dispuesto a respetar las reglas de juego como se deben respetar, con altibajos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Olvídense de las abstracciones. Y entonces, hasta que esta gente no dome su pensamiento y no se dé cuenta que la Constitución habla básicamente de límites, es difícil que no sigamos con estos problemas. Vamos a tener estos problemas, me parece. A ver, acá hay un montón de... A ver si hay preguntas. Jofre ya está. Las provincias son anteriores a la nación y rezaron para sí toda la competencia no delegadas. Ok. La ciudad, por el contrario, es posterior y solo tiene las que le confiere la Carta Magna. No es así. La Carta Magna lo que le dio es, ustedes tienen legislación y jurisdicción, hagan. Y la ciudad puede no hacer lo mismo que las provincias deben no hacer. No hay la Constitución no dice la provincia puede hacer esto. No, 129 de la Constitución. Ustedes tienen legislación y jurisdicción. En tanto respeten la Constitución y las provincias también. Ustedes tienen legislación, jurisdicción, educación, administración de justicia, la ciudad también. ¿Las provincias son anteriores? Sin duda, las provincias son anteriores. Pero eso no me dice nada.
porque no se olviden que está Chaco, Formosa, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, todas son posteriores a la Constitución. No caigamos en la trampa de las etiquetas, esta es provincia y entonces como son anteriores, lo que importa son las atribuciones que tienen. Lo que importa es que el que tiene pocas atribuciones, las que le da la Constitución, es el gobierno federal. Ese es al que la Constitución crea y le dice, usted es esto. El resto tiene lo que tenían antes. Y la ciudad, usted tiene lo que usted ponga en la Constitución. Obviamente, provincias y ciudad no pueden ir en contra de la Constitución, sin duda. Pero el tema es el gobierno federal, no las provincias o la ciudad de Buenos Aires. El gobierno federal es el que tiene marcadas las atribuciones. Es el que la Constitución le dice, mire, usted quiere legislar 75. Acá está todo lo que usted puede hacer. No puede hacer más que esto. Presidente, ¿usted quiere gobernar como presidente? Ejecutar la ley, mire, acá está lo que tiene que hacer. Jefe de gabinete, mire, acá está lo que usted puede hacer. A las provincias no le dice eso y a la ciudad tampoco le dice eso. Otra, ¿podría repetir el nombre del libro que mencionó? El de Jurisdicción Federal habrá sido. El libro es Jurisdicción Federal, se llama, de Jorge Gondra. Es un libro del 44, difícil de conseguir, pero en Mercado Libre cada tanto aparece. El otro día mi hijo lo compró la semana pasada por Mercado Libre. Librazo. Y si no, Jurisdicción Federal también de Ricardo Haro, y creo que el de Silvia Palacio de Caeiro se llama Competencia Federal y algo más. En base a la autonomía se cometieron muchos errores. Por ejemplo, la creación de Casaba, una caja previsional que nos afectaba a los abogados, creada por la legislatura sin tener competencia, ya que solo es una atribución del Congreso Nacional. Eso era opinable, sí, en definitiva se concluyó en eso, la Corte avaló la inconstitucionalidad de Casaba, y puede ser, sí, y muchas provincias también declararon, establecieron leyes que se declararon inconstitucionales. Casaba, qué sé yo, usted en provincia le saca a los abogados de provincia el colegio de abogados y le cortan las dos piernas, porque es prácticamente el pulmón de los abogados el colegio de abogados. Por más que haya que hacer aportes, los tipos chochos están con eso. Y tienen una jubilación bastante mejor que la jubilación normal. Tienen, por supuesto, esta cosa de espíritu de cuerpo que generan todas estas asociaciones, pero en cualquier provincia no les toquen el equivalente de Casaba. Para ellos no es lo que fue para mucha gente de acá de la capital, Casaba. Eso de que no me acuerdo cuál era la crítica que hacían, pero protestaban contra los aportes y no me acuerdo de más. Sí, yo no, si ustedes me preguntan a mí, y a mí estas organizaciones así, obligatorias, generalmente no me gusta ninguna. Me gustaría que me dijeran, bueno, si usted se afilia, ok. Pero sí, en nombre de la autonomía en las provincias también se ha hecho cada cosa. Es el precio que se paga. En nombre de la nación se han hecho cosas tremendas y leyes que se han declarado inconstitucionales. En el caso del decreto 241, no debió agotarse la instancia ante el TCJ de la Cava ante el fallo de la Sala 6 de la CAT y luego de fallar el TCJ en caso de ser contrario peticionar el REF ante la Corte Suprema. Bueno, lo que pasa es que en el medio se trabó el conflicto de competencia con el juez federal. Sí, el camino correcto era ese. El camino correcto, para mí, era presentarse el Estado Nacional ante la Cámara, pidiendo ser tenido por parte, y que mandaran la cuestión a Federal. Si la Cámara rechazaba su presentación, ir al TCJ, y si el TCJ rechazaba su presentación, ir a la Corte Suprema. Sí, este es el camino que marca la ley. Para mí es así.
Lo que pasa es que cuando hay tanta cuestión política, se pasa por encima todo normalmente. Por último, en caso que el TCJ denegara el REF, ¿se debería interponer el denominado recurso de queja? No, recurso extraordinario. Después, si deniega el recurso extraordinario, viene el recurso de queja. De esta manera se hubiera respetado a rajatabla la competencia de la justicia ordinaria, sí, de acuerdo. Nadie estaría en contra si hubiese sido creada CASABA por el Congreso Nacional. El único que tiene competencia para crear cajas previsionales. No sé si hoy se pensaría así, eso es franco. No sé si hoy se pensaría de esa manera. Porque todas las cajas previsionales de provincia son cajas previsionales de provincia. Y cuando se crea la ciudad autónoma y se la saca de la capital federal, y se la ve como ente independiente, yo creo que la cosa sería distinta. No me acuerdo, por ahí usted se acuerda, doctora González, de cuándo es el fallo de la Corte que declaró inconstitucional CASABA. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo. Tampoco me acuerdo de los fundamentos, así que hablaría un poco por boca de ganso. Pero eso yo entiendo que tenía asidero cuando la ciudad de Buenos Aires era capital federal, no cuando era ciudad autónoma. Creo que a partir de que es ciudad autónoma, CASABA es probable que pudiera, me parece, en principio, lo voy a decir, tendría que estudiarlo francamente, pero que lo podrían hacer. Ojalá no lo hagan, porque estas cosas siempre son para peor. Pero en provincia, le repito, están fascinados con sus CASABA. Y a nadie se le ocurre tocarle un honorario a un abogado porque tienen los colegios de abogados que la defienden como perro rabioso. Y los aportes que hay que hacer los pagan los clientes en provincia, que tienen que pagar unos aportes tremendos. Y, repito, la jubilación que tienen en provincia es bastante mejor que la jubilación ordinaria que vamos a tener todos nosotros. Bueno, depende de la edad, ¿no? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Simplemente, entonces, agradecerle la participación a todos ustedes y en especial al expositor, que ha tenido la gentileza de hacerse un tiempo para poder estar con nosotros, como lo hace todos los años. También quiero agradecer acá a la gente del colegio, tanto a Nicolás como a Adrián, que han colaborado con nosotros y nos han ayudado enormemente. Así que bueno, a todos ustedes les deseamos buenas tardes y muchas gracias por su participación. Y a vos, Alberto, muy agradecido. Gracias a usted, gracias doctora González, porque acá veo que me pone que del 2008, le prometo estudiar el tema. Y para la próxima podemos hablar de nuevo. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.